La noticia es lo que era impensable hasta hace un mes. El mismo día en que se cumple un mes de la histórica extracción y captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo un encuentro en la ciudad de Washington con el presidente Donald Trump. La reunión ocurre luego de un año de varios desencuentros entre ambos mandatarios. El punto clave de esta noticia: Petro llegó al Salón Oval de la Casa Blanca desertificado por los malos resultados en la lucha antidrogas, sancionado con la inclusión en la lista Clinton y con su visa cancelada. Petro y su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, pudieron cumplir esta cita con Trump con una autorización provisional que les permitió ingresar a la potencia norteamericana. El punto clave de esa noticia: uno de los temas principales del encuentro fue la política contra el narcotráfico, por lo menos eso fue lo que dijo el mandatario colombiano, mientras que la administración de Donald Trump sostiene que la producción de cocaína ha aumentado en el último periodo. El gobierno colombiano, encabezado por Gustavo Petro, expuso los resultados de la estrategia de sustitución de cultivos. Pero el tema concreto es, la FARC no funciona como un instrumento antinarcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial. Lo demás es simbólico, produce unos daños personales, pero no acaba el narcotráfico, como ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo perseguir los capitales de los capos a nivel internacional? Ese es el objetivo que me parece fundamental. Y cómo capturarlos. Punto. Una utilización política de este tipo de instrumentos no lleva sino a dejar en la impunidad el verdadero narcotráfico. Y en eso, digamos, hay que impedir que en el afán político que tienen las sociedades en sus luchas políticas, en su propia divergencia, se utilicen tratados internacionales e instrumentos que tienen un objetivo para resolver otro. Porque al final terminaríamos en una confusión que hace inservible los instrumentos que hemos construido para luchar contra el narcotráfico propiamente. Ahí escuchaban ustedes al presidente Petro en un tono muy diferente al que lo solíamos escuchar hasta hace pocos meses, incluso antes de la caída de Nicolás Maduro. Horas antes de esa reunión con Gustavo Petro, el presidente Donald Trump advirtió que el mandatario colombiano precisamente cambió su actitud después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que hace tan solo una semana Petro había pedido públicamente que Maduro fuera devuelto a Venezuela para ser juzgado en un tribunal de su país, algo que recibió muchas críticas porque la justicia en Venezuela es manejada precisamente por los herederos de la dictadura, por Diosdado Cabello y por Delcy Rodríguez, lo cual no garantizaría ningún tipo de juicio justo. Escuchemos lo que dijo el presidente Trump. Bueno, él se ha portado muy bien durante el último mes o dos. Ciertamente era crítico antes de ello, pero de alguna manera, antes de la incursión a Venezuela, él cambió su actitud. Ahora espero verlo. Él viene para acá, hablaremos de drogas, hay una gran cantidad de drogas viniendo de su país y espero verlo pronto. Tendremos una buena reunión. Y estas palabras fueron antes del encuentro. Hace pocos minutos el presidente Donald Trump ratificó lo mismo, dice que hubo un cambio de tono, aseguró que hablaron de temas relacionados con narcotráfico y calificó esta conversación, este encuentro con el presidente Gustavo Petro, como un diálogo muy productivo, fantástico y muy bueno, dijo él. ¿Cómo estuvo su reunión con Gustavo Petro hoy? ¿Llegaron a algún acuerdo en esfuerzos contra narcóticos? Sí, tuvimos una buena reunión, nos fue muy bien. No éramos los mejores amigos, pero no me sentí insultado, no lo conocía, de hecho. Nos llevamos muy bien y de hecho sí, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en otras cosas, incluyendo sanciones. Y tuvimos una muy buena reunión. Pienso que él fue fantástico, sí.
Ahí escuchábamos las declaraciones que entrega el presidente Donald Trump y lo que ha dicho el mandatario colombiano. Voy a saludar de manera inmediata a Rafael Nieto, el viceministro de Justicia, internacionalista, actual candidato al Senado de Colombia por el Partido Centro Democrático. Señor Nieto, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Y quiero que hablemos de lo que hemos escuchado hace pocos minutos. ¿Qué piensa usted de esta actitud de Gustavo Petro y de lo que vuelve a ratificar el presidente Donald Trump? Asegura que ha habido un cambio de tono por parte del presidente Petro luego de la caída de Nicolás Maduro hace precisamente un mes. Llega un presidente que está desertificado, que no tiene visa y que está en la lista OFAC a reunirse con el mandatario estadounidense. ¿Cómo analiza usted estas conclusiones que hasta ahora deja este encuentro? Jefferson, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Yo creo que el presidente Trump tiene toda la razón. Petro cambió de tono en el momento en el que vio que no había habido aviones Sukhoi ni sistemas de defensa antiaérea que impidieran la circulación como si estuvieran sobre el río Potomac al lado del Washington, la capital de los Estados Unidos, de los helicópteros norteamericanos en Caracas para proceder a la captura de Nicolás Maduro. Cuando a Maduro y a Cilia, su mujer, lo capturan los norteamericanos en la mitad de una unidad militar, la más importante de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, Petro entiende que lo que le corre pierna arriba es muy grave y deja de ser ese gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso. En la combinación de estar ya en la lista OFAC, de que le quiten la visa, de que eventualmente le abran un indictment, es decir, que le inicien un proceso judicial y que pueda terminar, como él ya vio que es posible que ocurra, como Maduro en Venezuela, Petro es otro muy distinto. Y su actitud es completamente diferente, una muy sumisa frente a Trump y las exigencias de la administración norteamericana. Y es que el tono y la actitud del presidente Petro hoy son muy distintas, tal y como usted lo asegura, señor Nieto, a sus agitados y desafiantes discursos que en muchas ocasiones mantuvo contra los Estados Unidos y específicamente contra la administración de Donald Trump. Inclusive hasta hace muy poco el mandatario colombiano arremetía desafiante contra Washington, rechazando el despliegue, incluso las operaciones militares que han sido ejecutadas en el Caribe en contra del narcoterrorismo. El presidente Petro insistía en que no eran traficantes, según él, sino pescadores los abatidos en los ataques contra las narcolanchas y defendía en muchas ocasiones a su aliado político, a Nicolás Maduro, diciendo que era un vecino, según él, amenazado. Y para que no salga la lista, entonces nos envían acorazados a matar pescadores de esta ciudad. Y amenazar al vecino, que si dictador o no, ¿cómo que el pueblo de Colombia va a aplaudir que invadan a su hermano, que no es el presidente, sino el pueblo de Venezuela? Y entonces le tengo que decir al señor Marco Rubio, hermano, si me va a meter preso, a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Pero este pueblo no se le arrodilla. Sus odios del pasado, que no los conozco, ni ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá en Cuba, tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar. Vamos a integrar hasta ahora a María Clara Posada. Ella es abogada, analista, también estratega política, candidata también al Senado de Colombia. María Clara, bienvenida al programa La Noche. ¿Y cómo analiza usted este contraste, estas declaraciones que escuchábamos en las que Gustavo Petro aseguraba que pues era un jaguar, tenía un tono muy diferente frente a la administración estadounidense, y hoy, un mes después, precisamente por fecha que se cumple de la caída de Nicolás Maduro, la captura del dictador venezolano, vemos este encuentro que sostiene con el presidente Donald Trump y unas palabras muy diferentes frente a él? Bienvenida.
Jefferson, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia que hoy nos acompaña y para el doctor Rafael Nieto. Jefferson, pues es que es muy triste que Colombia se esté convirtiendo en el hazmerreír de Estados Unidos y con ello pues del mundo, ¿cierto? Nosotros hoy y ahora más adelante seguramente hablaremos de eso, pues tendremos que leer los símbolos que se dejaron ver en esta reunión, que se traducen simplemente en que nos dieron entrada por la puerta de atrás. Y es que aquí hay algo como que nosotros tenemos que entender, es que la política exterior de un país no puede ser una pelea ideológica ni una tribuna para desahogos personales. Tiene que ser, en cambio, una herramienta para proteger los intereses nacionales, para cuidar la economía, para fortalecer la seguridad, para asegurar buenas relaciones con otros países. Nosotros durante muchos años mantuvimos con Estados Unidos una relación sólida y eso no era, Jefferson, porque siempre pensáramos igual, sino porque entre ambos gobiernos siempre se entendió que había intereses comunes que valía la pena proteger. En el gobierno de Gustavo Petro esa lógica se ha ido perdiendo y sus actuaciones, como bien lo adelantas y como bien lo sostiene el doctor Nieto al compararlo primero con un jaguar y luego con un gato, pues responden simplemente a sus temores personales y al trámite de sus frustraciones propias. No deja de ser muy preocupante para un país como el nuestro que la política exterior esté sometida a la vanidad del gobernante de turno. María Clara, usted toca un punto bien importante y también le voy a preguntar ahora al señor Nieto sobre eso. ¿Cuáles fueron esos símbolos que a usted le llamaron la atención y que de alguna manera también manifiestan mensajes de Donald Trump frente a lo que fue este encuentro y lo que realmente se habló a puerta cerrada? Ambos han coincidido en asegurar que fue una conversación muy cálida, muy amable, pero pues todos sabemos que en ese tipo de conversaciones privadas se hablan de otros temas que en la mayoría de las ocasiones la opinión pública no tiene conocimiento. ¿Qué símbolos encontró usted? Mire, hay dos cosas. Lo primero es que Trump es impredecible, entonces no sabemos qué está pensando realmente. Y lo segundo es que a Gustavo Petro, como decía un autor lusitano, no se le puede creer ni cuando dice la verdad, ¿cierto? Pero lo que queda claro es que sí hubo unas señales que no se pueden ignorar. Lo primero es que no fue considerada una visita de Estado, sino más bien una reunión de trabajo que fue privada y cerrada a la prensa. Leía yo esta tarde que además no se usó Blair House, que es la residencia oficial frente a la Casa Blanca que se utiliza para mandatarios en visitas oficiales o de entrada, o de Estado, perdón. Adicionalmente, como te decía ahora, la entrada no fue por la entrada principal, sino que el vehículo oficial ingresó por una entrada lateral, pues precisamente como para quitarle protocolo al ingreso del presidente. Por último, no hubo tampoco una llegada, pues como una ceremonia para la llegada, no hubo acceso mediático al inicio de la reunión ni declaraciones conjuntas al final, y solo se publicaron unas fotos oficiales por la presidencia de Colombia. La reunión, Jefferson, y a todos los que hoy nos acompañan, fue a puerta cerrada y el acceso a la prensa fue muy limitada. Entonces, ¿en qué quedamos nosotros? En la versión que nos presentó Petro, que corresponde con sus declaraciones posteriores, pero que no dan ningún mensaje conjunto. Hasta ahora yo creo que nos toca es esperar a ver con qué comunicado sale oficialmente la Casa Blanca y empezar a construir nuestras conclusiones. Señor Rafael Nieto, de manera muy modesta y que también generó algunas críticas en redes sociales, el presidente Petro llegó incluso a calificar este encuentro como crucial para la humanidad. Eso lo dijo el mandatario. ¿Usted qué símbolos encontró de lo que pudo mostrar el presidente Donald Trump de este encuentro, que nos den algunas pistas de lo que pues realmente se pudo haber hablado y lo que realmente significaba una cumbre entre un presidente que no tenía visa, que está desertificado y que hace parte de la lista OFAC, con el presidente que hasta hace menos de un mes capturó a uno de sus principales aliados de Petro, a Nicolás Maduro? Jefferson, Petro es vanidoso, es ególatra, él de humildad no conoce, cree que es mucho más importante de lo que es, se cree también más inteligente de lo que en verdad es, que es muy poco, sufre de verborragia y además es un mentiroso consuetudinario, no sabe decir una verdad. Dicho esto, lo que a mí me parece de todo claro
es que el tema fundamental fue la lucha contra el narcotráfico y que de esa reunión debieron salir un conjunto de compromisos del gobierno que hasta la fecha no ha hecho nada para luchar contra los narcos en esta materia. Y no creo que haya habido mucho más que eso. No importa qué diga Petro, no importa cómo se califique a sí mismo o la reunión, no importa que con su vanidad diga que esto fue crucial para la humanidad, la verdad es que lo que había era un desarrollo de la agenda de los intereses norteamericanos, donde el tema del narcotráfico es fundamental porque entienden que ahí hay una amenaza real que además fue la que justificó, no hay que olvidarlo, la operación de la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Y eso es el temor de Petro. Y eso es la razón por la cual del jaguar pasamos al cachorrito arrodillado. Y eso es finalmente el eje sobre el cual se mantuvieron las conversaciones. Yo de eso no tengo la menor duda y es lo que se trasluce de lo que Petro ha dicho después en la rueda de prensa. Y yo creo que eso es lo que termina por ser importante. ¿Cuáles son esos compromisos? Eso es lo que no sabemos. Pero que los hubo, yo no tengo la menor duda de que los hubo. Ahora, que esto es crucial para la humanidad, pues evidentemente no. Digamos, nosotros somos una pulga, digo nosotros, Colombia, en el panorama mundial no tenemos mayor importancia, no pesamos nada. Y si Trump se dio el lujo de maltratar como maltrató en público a Zelensky en Ucrania, en un conflicto que sí es muy importante porque amenaza a toda Europa, imagínese usted cómo puede, si se le da la gana, tratar a Petro, por mucho que Petro crea que él es muy importante. Señor Rafael Nieto, hay otro punto y un contexto que vale la pena analizar en el cual se dio este encuentro. La fecha escogida fue un mes después de la caída de Nicolás Maduro. El presidente Donald Trump, uno de sus principales objetivos que tiene es garantizar que se dé una transición política en Venezuela. Y esta la está haciendo incluso instrumentalizando o utilizando como una de sus armas a los herederos de la dictadura, como Delcy Rodríguez e incluso su hermano, y también Diosdado Cabello. ¿Usted cree que Gustavo Petro va a jugar un papel en ese objetivo que tiene Donald Trump de rescatar la democracia en Venezuela, de llevar a este país a una transición democrática que se dé en el marco de una estabilización y de una normalidad? Jefferson, la escogencia por parte del gobierno norteamericano, que fue el que determinó la fecha del 3 de febrero para la reunión, no es gratuita. Era un mensaje implícito para Petro y lo que le corre pierna arriba. Y me parece que el que no entienda ello se equivoca gravemente. Dicho esto, Petro tampoco va a jugar ningún papel en relación con Venezuela, ninguno. Primero, porque allá, salvo Maduro, nadie lo respeta. Ni Delcy ni Jorge Rodríguez consideran que Petro juegue ningún papel en América Latina, nada que sea relevante. Segundo, porque la decisión de lo que queda de la cúpula chavista es colaborar con los Estados Unidos, porque saben que si no lo hacen, corren los mismos riesgos que Nicolás Maduro y Cilia Flores. Es que la operación de extracción de Nicolás Maduro fue realmente muy impresionante. Dejó absolutamente inutilizado todo el aparato de defensa de los venezolanos. Eso lo saben Cilia, Delcy, Jorge, Diosdado, Vladimir Padrino, todos en la cúpula chavista lo saben y saben por tanto que tienen que colaborar con los Estados Unidos. Que los Estados Unidos hayan decidido no entregarle el poder a Edmundo González y a María Corina Machado es simplemente la aplicación de un conjunto de lecciones aprendidas. La verdad es que el chavismo, más allá de Maduro y de Cilia, controla el Poder Judicial, controla la Asamblea Legislativa, cuyo presidente es Jorge Rodríguez, controla la estructura del Ejecutivo toda, controla la fuerza pública. Y soltarle semejante monstruo a Edmundo y a María Corina era condenarlos al fracaso. Y además los Estados Unidos aprendieron de las lecciones en Irak, en Siria, en Libia, donde tumbaron dictadores, pero no prepararon la transición y lo que vino después fue anarquía y caos. Y eso es lo que están evitando en Venezuela los norteamericanos. Pero que en ese ejercicio pese a algo Petro, absolutamente nada, Jefferson. Pero cuando digo absolutamente nada, es absolutamente nada. Lo que sí va a haber, después de que se vaya Petro, es una oportunidad para los industriales y los comerciantes colombianos, para los contratistas en materia de servicios públicos, que tendrán la oportunidad de entrar al
mercado venezolano, ofrecer sus servicios y poder aprovechar una coyuntura de un país que va a empezar a crecer de manera rápida muy prontamente. María Clara Posada, ¿cuál es su opinión específicamente sobre este punto? El presidente Donald Trump ha logrado neutralizar a varios mandatarios que en el pasado tenían un apoyo muy elocuente, muy diciente a la dictadura venezolana. Inclusive el mismo Gustavo Petro hasta hace pocas semanas aseguraba que esto había sido un golpe contra el derecho internacional, incluso cuestionó la captura de Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde este encuentro cree usted que puede llevar a que Gustavo Petro juegue algún tipo de papel en esa transición política que se busca en Venezuela, teniendo en cuenta la cercanía histórica que él ha tenido con esta dictadura chavista desde 1999? Jefferson, yo en eso coincido con el doctor Nieto. Yo creo que el único papel que juega Gustavo Petro es el del gatito acobardado, que tiene que ceder a los intereses de Estados Unidos, que afortunadamente para nosotros coinciden en este momento con los intereses del país y de la democracia. He pensado mucho en ese monumento que hay en Washington, el monumento a Roosevelt, donde dice, nosotros somos el arsenal de la democracia. Cierto, eso no es una medida clandestina hoy del gobierno Trump. Eso está esculpido en una de las paredes de piedra de un monumento que hay en la mitad de Washington. Entonces yo creo que Donald Trump está haciendo honor a esas palabras de compromiso con la democracia y está apoyando pues todo ese tipo de acciones que lo que buscan es devolverle la democracia a Venezuela no como un acto de agresión, sino como un acto de defensa de principios básicos. Este tipo de negociaciones lo que yo considero que pueden de cierta forma impactar es que acaba con ese discurso de que la soberanía es una excusa para aplastar la voluntad popular, para perseguir opositores y para negar elecciones reales. Y pone a estos líderes que han sido contradictores del modelo de Estados Unidos de protección de la democracia a someterse a los intereses que son al final los principios liberales que han dado valor al mundo occidental. Señor Rafael Nieto, otro de los puntos que nos gustaría también traer a colación en este análisis es el que tiene que ver con el periodo de Gustavo Petro. Él va a ser el presidente hasta el próximo 7 de agosto. Le restan algo más de 6 meses en el poder. ¿Qué sentido tiene entonces para un presidente estadounidense como lo es Donald Trump reunirse con un mandatario que ya está en el fin de su gobierno? Aquí en Colombia hay quienes aseguran que prácticamente en el último año de mandato ya el presidente pierde muchísimo poder. En este caso, esta reunión también se da en ese contexto. ¿Usted cree que también se habló del futuro de la democracia en Venezuela en esta cumbre, en esta reunión que sostuvieron ambos mandatarios? Yo no sé si el tema haya sido la democracia en Venezuela. Yo tendría a pensar que no. Yo creo que el tema, insisto, fundamental de la conversación es la lucha contra el narcotráfico. Desde esa perspectiva, aunque cada vez le falta menos tiempo, afortunadamente a Petro en el gobierno 6 meses son muchos, sobre todo cuando llevamos 3 años y medio en los que no se ha hecho absolutamente nada distinto desde el gobierno de Petro a favorecer a los narcos. Y yo creo que hay que insistir en eso, Jefferson. Los vínculos de Petro con el narcotráfico son viejos. Fueron los narcotraficantes quienes le financiaron el barrio Bolívar 83 cuando él era concejal en Zipaquirá y también guerrillero del M-19. Fueron los narcotraficantes quienes financiaron vía Pablo Escobar el asalto al Palacio de Justicia. Fueron los narcotraficantes los que financiaron su campaña. Lo confesó en relación con el hombre Malboro, su hijo Nicolás Petro. Además sabemos que alias Sobrino en el Casanare también lo apoyó y papá Pitufo. Y hoy salió una declaración de un narco muy importante, Pipe Tuluá, que dijo que le habían entregado mucho dinero, es la expresión exacta, y que había pruebas, audios, videos, consignaciones de que tal cosa había ocurrido a Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, para la campaña de Petro, dice Pipe Tuluá, y para, comillas, cosas de la DIAN, la agencia aduanera del país. Es decir, habría una prueba más de que otro narco
colaboró en la campaña presidencial y eso hace de la presidencia de Petro una que se adquirió con trampa, una que no tiene legitimidad. Y hay una prueba más de lo que llamamos en Colombia el pacto de la picota, el acuerdo entre Petro y su campaña y los criminales para ganar las elecciones, que según el mismo Juan Fernando en una entrevista en medios, en su momento dijo que había sido el motivo por el cual se ganó la presidencia. Y ya en la presidencia Petro ha operado para favorecer a los narcos, renunció a todas las formas de erradicación, primero. Segundo, hizo y pagado con dineros del Estado unas asambleas para los cocaleros. Tercero, su bancada propuso en el Congreso de la República legalizar no solamente la coca, sino también la cocaína. Propuso una ley de sometimiento a través de su anterior ministro de Justicia en la cual se pretendía devolverle más del 10% de su fortuna a todos los narcos. A través de la paz total liberó toda clase de capos, les dio tribuna en la ciudad de Medellín. Por donde usted lo mire, han sido tareas políticas que han favorecido al narcotráfico y en paralelo le cruzó los brazos, se los ató en la espalda a la fuerza pública, le quitó el presupuesto, le dañó el mando y la moral de combate, les quitó la capacidad operativa, helicotransportada, las fuerzas especiales, infiltró la inteligencia y además, y hay que decirlo con todas las letras, les prohibió realizar operaciones ofensivas contra esos grupos mafiosos. Es decir, lo que ha sido Petro en relación con el narcotráfico no ha sido nada distinto que un verdadero desastre que nos inundó de coca y de cocaína como nunca en nuestra historia. Y fíjese usted que ahora estamos en una paradoja. Yo no sé qué habrán conversado sobre eso en Washington, pero probablemente lo hicieron. Petro está impidiéndole a Naciones Unidas que diga cuáles son las cifras de coca y de cocaína para el 31 de diciembre de 2024 y lo que puedan haber encontrado en el 2025. ¿Por qué? Porque estamos inundados y no quiere que esas cifras se hagan públicas. Precisamente el presidente Gustavo Petro llegó al despacho Oval sancionado en la lista OFAC y certificado en la lucha antidrogas por Estados Unidos. Recordemos que Trump lo calificó incluso, como lo vimos anteriormente, de líder del narcotráfico en octubre del año pasado. Una afirmación que hizo basándose en ese tema que usted acaba de poner sobre la mesa, señor Nieto, que es el aumento de los cultivos y de la producción de coca en Colombia. Datos del Ministerio de Defensa demuestran que hoy en día se incauta proporcionalmente menos droga que hace 4 años, cuando el mandatario Gustavo Petro llegó al poder. En el año 2021 se produjeron 1.400 toneladas de coca, de las que 660 fueron incautadas. Es decir, que en ese momento se incautó en ese año un 47% de la droga producida. Una cifra que se redujo en el año 2022 cuando solo el 39% de la coca total fue interceptada por las autoridades. Las incautaciones siguieron disminuyendo en el año 2023, año en el que se confiscaron tan solo 746 de las 2.664 toneladas producidas, y en el año 2024 se llegó a un récord de producción de coca de 3.000 toneladas, de las que solo el 30% fue incautada. María Clara Posada, frente a este tema en particular, el que tiene que ver con esas investigaciones que adelanta la justicia sobre una presunta financiación de grupos narcotraficantes a la campaña del presidente Gustavo Petro. Hoy el hermano de Pipe Tuluá, quien fue extraditado también el día de hoy, se ha conocido una grabación donde él dice que, palabras textuales, dice: nosotros a su hermano, es decir, a Juan Fernando Petro, sí lo compramos, dice ese cartel del narcotráfico, y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones. Esas pruebas las tengo y las vamos a pasar a los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de esta denuncia y qué impacto puede tener que en este momento el gobierno estadounidense tenga toda esta información de manos de Pipe Tuluá, un narcotraficante que fue extraditado el día de hoy por Gustavo Petro? Sí, un narcotraficante que fue extraditado, yo creo que también como una ofrenda, ¿no? Antes de llegar allá a la reunión, ya estaba lista la orden.
Pues es que el problema de esto, Jefferson, es que ya no sorprende. Ya lo que uno oiga de Gustavo Petro deja de sorprender. A Gustavo Petro lo hemos visto recibiendo bolsas negras con dinero. Hemos oído que su hijo le ha recibido plata, como decía ahora el doctor Rafael Nieto, a todos los narcotraficantes de este país. Cada vez que cogen un capo, menciona algún tipo de relacionamiento con su campaña electoral y obviamente no hay que ser un genio para saber que esos mismos intereses están ahora involucrados en las elecciones del 2026. Eso es lo que a mí me parece preocupante de todo esto. ¿Por qué? Porque es que hoy tenemos no solo las 3.000 toneladas que usted hablaba, Jefferson, hoy tenemos 320.000 hectáreas de coca. El 70% de la coca que se exporta para el mundo la producimos aquí en Colombia. Hay 18.000 millones de dólares, que es lo que tiene también el precio del dólar tan bajito, derivados de ese boom de las exportaciones ilegales del narcotráfico. Todo eso es un cóctel perfecto para alterar las elecciones y es también la base y el sustento de esa política de paz total, mal llamada de paz total, que solo sirve para que el sistema de justicia se entienda hoy pensado para quien incumple la ley y no para el ciudadano respetuoso de ella. El problema que tenemos nosotros, los que respetamos la libertad y la democracia, es que al votante de Gustavo Petro, a ese 30, alrededor del 30% que se sostiene en las encuestas como voto duro, no le importa eso. Es gente que ya está acostumbrada a ver las peores facetas humanas de una persona reflejadas en el presidente Petro, pero a la que le ha sembrado tanto, le ha crecido tanto esa narrativa de rencor y resentimiento, que está dispuesto a tolerar todo tipo de excesos con tal de que las ideas que les han inoculado sigan en el poder. Yo creo que esto no debe ser sino un llamado para ese otro 70% del país que no convive con ese tipo de comportamientos, que no cree que esa sea la dignidad presidencial que un país como el nuestro merece, para movernos de cara a las elecciones, para votar bien, para exigir un sistema de justicia que sirva, repito, y lo he dicho 2 veces en esta intervención porque me parece relevante, que sirva a los intereses del que respeta la ley y no el que se empeña en desafiarla. Y eso solo se puede hacer, Jefferson, pues votando bien, ¿cierto? Tenemos es que ver cómo todo este tipo de acciones nos ayudan a movilizar a ese 70% que quiere un cambio para que el 2026, ahora en marzo, pues llegue con un aire de esperanza para los colombianos. María Clara Posada, el tiempo se me agota. Una última pregunta. ¿Usted cree que ese encuentro garantiza que Gustavo Petro va a respetar como fin de su mandato el próximo 7 de agosto? ¿Es un mensaje directo para que Petro también respete la institucionalidad aquí en Colombia? Pues el hecho de que estuviera ahí Marco Rubio, a ver, volvemos a lo que decía el doctor Nieto, todo es especulación, ¿cierto? En este momento todo es especulación, pero el hecho de que estuviera ahí Marco Rubio y el hecho de que Estados Unidos haya emprendido esta cruzada tan valiente por las democracias en Latinoamérica le hace pensar a uno que sí fue una de las exigencias que le hicieron. El problema que tenemos nosotros hoy es que la gente en este país no despierte. Y ese es como el llamado que tenemos que hacer, ¿cierto? Nosotros tenemos que desbordar las urnas para que la diferencia sea tal que al gobierno Petro y a todos los que trabajan pues con ese modelo les quede muy difícil desconocer los resultados y sea tan escandaloso la petición de cambio que haga que sea imposible que ellos osen de alguna manera incumplir los resultados democráticos. Rafael Nieto, la misma pregunta. ¿Es un mensaje claro para que Gustavo Petro respete la institucionalidad en estos 6 meses que le quedan de gobierno y quizás disipa esas dudas frente a la preocupación que persistía en muchos sectores en Colombia de que no se respetara este 7 de agosto como la fecha límite que dice la Constitución que debe tener este periodo presidencial de Gustavo Petro? Yo creo que el mensaje desde Washington, no sé si en esta reunión, pero desde antes venía siendo claro en esa materia Jefferson. Los Estados Unidos no van a tolerar ninguna excusa en virtud de la cual se vayan a suspender, aplazar o no realizar las elecciones presidenciales. Esas elecciones se tienen que realizar en las fechas previstas sin buscar excusas de ningún tipo. En Washington no van a aceptar esas excusas. Y yo creo que eso hoy Petro lo tiene claro. Las trampas las están haciendo distintas. Las trampas las están haciendo manipulando la política de gobierno, tomando decisiones de carácter populista, como
a aumentar la gasolina en el periodo presidencial de 8.600 pesos al galón a 16.700 y después bajarle 500 pesos faltando unas semanas para las elecciones, ese tipo de trampas van a seguir ocurriendo. Y las va a seguir haciendo el gobierno, y las va a seguir haciendo de manera descarada, porque el sistema de control político en Colombia es deficiente y porque la comisión de acusaciones encargada de tramitar los procesos judiciales contra Petro hoy está cooptada por el petrismo y no va a hacer su tarea. Están prevaricando, en mi opinión. Pero dicho esto, y volviendo a insistir que esas trampas se seguirán dando, lo que está clarísimo es que elecciones vamos a tener y que Petro no va a poder impedir que esas elecciones se produzcan. Y que en esas elecciones va a perder el candidato de Petro. Ha sido un gusto conversar con ambos. María Clara Posada, abogada, analista, estratega política y columnista, candidata al Senado de Colombia. Gracias por habernos acompañado. Jefferson, muchas gracias y qué rico poder haber conversado con ustedes esta tarde. Hace mucho tiempo no teníamos la oportunidad de analizar esos temas de la coyuntura colombiana y también estadounidense. Rafael Nieto, candidato al Senado del partido también Centro Democrático y viceministro de Justicia, internacionalista, columnista, catedrático de Derecho Internacional Público. Gracias por haber estado aquí en el programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a María Clara y muy buenas noches para todos los que nos ven en NTN 24. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial. El programa todavía no ha finalizado. Cuando regresemos estaremos con nuestro jefe de redacción, Jorge Adrián Orozco, haciendo un recuento de esos hechos impensables, algo que nunca creímos que iba a suceder o no sucedía hasta antes del pasado 3 de enero y que en tan solo 30 días, con la fuerza del gobierno estadounidense y tras la caída de Nicolás Maduro, han comenzado a suceder. Cosas que comienzan a cambiar en Venezuela en esa incipiente transición a la democracia. Ya regresamos. El 3 de enero de 2026 dividió la historia de Venezuela, mientras la nación sumida en más de 2 décadas bajo el poder del chavismo dormía. Las fuerzas Delta de Estados Unidos atacaron blancos estratégicos del régimen de Maduro, del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua, 3 organizaciones designadas como terroristas por la administración Trump. Hubo explosiones y aviones sobrevolando Caracas con ataques a instalaciones clave, como la base aérea de La Carlota y el complejo militar de Fuerte Tiuna. El plan ya estaba en marcha y con nombre propio: Operación Resolución Absoluta. Un solo objetivo: capturar a Nicolás Maduro, quien junto a su esposa fueron extraídos de territorio venezolano en un helicóptero que los llevó hasta el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe. Desde allí fueron enviados a la base de Guantánamo, donde abordaron un Boeing 757 del Departamento de Justicia utilizado para el traslado de prisioneros federales. La aeronave aterrizó en la tarde del 3 de enero en la base de la Guardia Nacional Aérea Stewart al norte de Nueva York. Desde allí fueron trasladados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante una corte federal. Definitivamente, Venezuela ya no es la misma desde cuando Estados Unidos ejecutó la operación Determinación Absoluta, esa que ustedes alcanzaron a ver en este informe que preparamos a propósito del primer mes de la captura de Nicolás Maduro. Muchas cosas han cambiado en estos 30 días. Nuestro jefe de redacción del programa La Noche, Jorge Adrián Orozco, ha hecho una lista de esos principales hechos que antes del 3 de enero eran impensables. Adrián, ¿cuáles son esos sucesos que marcan un antes y un después en momentos en que se cumple el primer mes de la caída de Nicolás Maduro? Jefferson, televidentes, muy buenas noches. Por supuesto, arrancamos con el hecho histórico.
el hecho histórico, la captura y extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Caracas. ¿Por qué esto podría ser impensable, Jefferson? Nos acordamos que aquí mismo en el programa La Noche muchos analistas consideraban posible y muy posible una operación quirúrgica de Estados Unidos tal y como ocurrió, pero el régimen subestimaba, minimizaba ese poderío militar de Estados Unidos desplegado desde el mes de agosto en el Caribe. Pues bien, hoy están Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, respondiendo ante la justicia de Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Otro punto, el control de Venezuela a manos de Estados Unidos y de Delcy Rodríguez, algo impensable, recibiendo órdenes desde Washington. Recordemos, hay una ruta ya trazada de 3 puntos, la estabilización, la recuperación y la transición, y es la que está cumpliendo el Palacio de Miraflores. También está el acuerdo para la venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Con bombos y platillos, la administración Trump celebró el envío de 50 millones de barriles de petróleo. Y Delcy Rodríguez, hace tan solo 2 semanas, ya confirmó que recibió los primeros 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo. Y al mismo tiempo, recordemos, el régimen anunció una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que facilitará, entre otras cosas, la inversión privada en la explotación del crudo. Es decir, todo lo contrario a la política que mantuvo el chavismo durante casi 3 décadas. Tenemos también la excarcelación masiva, aunque todavía a cuentagotas, de prisioneros políticos, algo impensable también antes del 3 de enero. A hoy son 344 las excarcelaciones verificadas por la ONG Foro Penal. Quedan todavía, y hay que recordarlo muy bien, 687 presos políticos en las mazmorras del régimen de Delcy Rodríguez. Y la pérdida del miedo de los venezolanos, Jefferson, algo muy importante durante estos últimos 30 días. Madres, familiares de presos políticos, incluso estudiantes de universidades como la Universidad Central de Venezuela, han salido nuevamente, se han reunido a manifestarse pacíficamente por una causa, una sola causa: la liberación total y plena de todos los prisioneros políticos. Las manifestaciones han transcurrido sin acciones de represión, algo también no visto hace mucho rato, mucho tiempo en Venezuela. Y tenemos otro punto también importante, el rompimiento de la autocensura y censura en Venezuela. Por lo menos ya hay indicios de apertura a las voces democráticas en medios de comunicación al interior de Venezuela. Venevisión, por ejemplo, retransmitió, aparte de las declaraciones de María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz y líder democrática, después de reunirse con Marco Rubio en Estados Unidos. Y Globovisión reportó la visita que los hijos de Juan Pablo Guanipa pudieron hacer al prisionero político en su lugar de reclusión. También sorprendió esa información allí en estos canales. Y está el anuncio de una ley de amnistía general. Según Delcy Rodríguez, la ley tiene como propósito reparar las heridas derivadas de la confrontación política y la violencia desde el año 1999, lo que lleva el chavismo en el poder. Por años, hay que recordarlo, organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en esa ley de amnistía, pero hasta ahora, solo hasta ahora, el régimen la plantea, la promueve como iniciativa suya. Y está también otro anuncio importante, el cierre de la cárcel El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen y del hemisferio, para ser transformado, según Delcy Rodríguez, en un centro cultural, comercial y deportivo. Bueno, para que ello ocurra, tendrán que sacar y liberar, carcelar a todos los presos políticos que todavía allí continúan. Y tenemos el proceso de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Ayer, Laura Dogu, encargada de negocios de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, sostuvo una reunión con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional. Tras el encuentro, Dogu reiteró que su misión es cumplir el mandato del presidente Trump, es decir, las 3 fases para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. Jefferson, estos son los cambios y esperamos que sean muchos más de aquí en adelante en este camino a la transición, este camino de la transición hacia la democracia en Venezuela. Muchas gracias, Adrián. Muy importante este contexto porque nos entrega muchas luces de lo que pudo haber sucedido detrás de ese telón de fondo
en el que se dio esa reunión entre el presidente Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro. Todos estos hechos rodean esa reunión que sostuvo el presidente estadounidense con un mandatario que en este momento se encuentra desertificado, que hace parte de la lista Clinton, de la lista OFAC, y que en el pasado fue calificado como un líder del narcotráfico por parte de ese mismo gobierno, del presidente Donald Trump. Vamos a una pausa y ya regresamos a la tercera y última parte de este programa de la noche. Lastimosamente hemos llegado a la parte final. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.